Buenas tardes a mis hermanos, saludos de parte de su pastor y su esposa de aquí de California. Señor me los bendiga, hermanos allá de Heredia, me los continúe bendiciendo, protegiendo, guiando en todo. Vamos a abrir la palabra de Dios ahora en 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17, que dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como este es el mes de la Biblia, igual que como cívicamente también es el mes de la independencia en septiembre, dije el miércoles pasado que íbamos a continuar este estudio, ¿verdad?, sobre la importancia de la Santa Biblia. Lo grandioso de conocer más y más de la palabra de Dios. En este texto, el apóstol Pablo está instando a Timoteo a decirle, no pongas atención a otras cosas, a fábulas, a mitos, a cuentos de ancianos o ancianas, a tradiciones, pero persiste tú, sé persistente, sé consistente, tenaz en aprender más de la palabra de Dios. En lo que has aprendido, persiste en eso que ya estás persuadido, convencido, con convicciones doctrinales. Sigue aprendiendo más, esfuérzate más, afiánzate más en las cosas del Señor. Hermano, es lo que la palabra de Dios nos dice. Una vez que sabemos, sí, que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada de Dios, que por medio de ese mensaje precioso del Evangelio hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, que no es por nuestras obras que somos salvos, pero Cristo Jesús es el que hizo la obra perfecta, sustitutiva para cada uno de nosotros los pecadores que creemos. Ya sabiendo esas cosas, dice la palabra de Dios, ahora persiste en aprender más de la palabra de Dios. El verso 15 dice: porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. El apóstol le está diciendo, tu mamá Eunice y tu abuela Leoida, ellas me han contado cómo desde niño tú has estado absorbiendo la palabra de Dios por sus enseñanzas. Es el Antiguo Testamento lo que ellos tenían en ese entonces. No toda la escritura estaba completa, el Nuevo Testamento no se había escrito, pero sin embargo dice la palabra de Dios que esto es inspirado de Dios. Y por supuesto, todos los 39 libros del Antiguo Testamento, juntamente con los 27 del Nuevo, con un total de 66 libros, como miramos el miércoles pasado. Dice que ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Después que ya somos salvos, somos hijos de Dios por la fe, el Señor quiere que adquiramos conocimiento, que seamos sabios, que Dios modele nuestras vidas, que cada vez se caracterice más y que sea más semejante a la del Señor Jesucristo. Y por cierto que Él es el tesoro de toda sabiduría. Entre más imitemos al Señor Jesús, por supuesto, más sabios seremos también. Y dice que esto es por la fe que es en Cristo Jesús. No es otra fe en otras fuentes, en otras personas, pero exclusivamente en el Señor Jesucristo.
y dicen inmediatamente que toda la Escritura es inspirada por Dios. El miércoles pasado dijimos sobre esta palabra inspirada, que quiere decir en el hebreo que Dios exhala su aliento, así como estamos nosotros hablando, que exhalamos aliento, igualmente Dios. Y como miramos en Isaías también, capítulo 55, donde él usa la analogía de la lluvia que cae al agua, que cae a la tierra y hace germinar, hace producir, que da semilla al que siembra, pan al que come. Así será también mi palabra que sale de mi boca. Así también será de efectiva. Así también será de impactante. Y así como el agua que hace brotar nuevos retoños y rejuvenece la vegetación y da agua a los animales y revive toda la creación física, dice el Señor, así también es mi palabra. Desciende del cielo, llega a la tierra, baña las mentes, los corazones de los hombres y también la sequedad en que viven, la muerte que ya casi se les está acercando. Mi palabra los revive, los hace nacer de nuevo y llegan a ser hijos míos. Así también será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo que la envía. Pero mire que dice la palabra que sale, que exhala de mi boca. Amén. Y eso es lo que quiere decir esta palabra exactamente. Y hermanos, nosotros sabemos que los cielos y la tierra, los ángeles, todos los seres creados, el mar, etcétera, todo fue por la palabra. Dios dijo y las cosas se hicieron. Cuando Él formó a Adán y este muñeco de barro que Él ya había formado con sus manos, con todos los elementos de la tierra y con agua, dice que sopló en su nariz, espíritu, aliento de vida, el aliento mismo de Dios, el espíritu mismo de Dios, inoculado en Adán. Y ese mismo acto de Dios es el que se efectúa en cada pecador que está muerto en delitos y pecados. El Evangelio le dice, Dios mismo, mi Hijo ha sido sacrificado, mi Hijo ha sido enviado para hacer la ofrenda expiatoria por tu pecado y recíbele como tu Salvador personal. Y eso llega al corazón directamente de Dios. Y así como Adán recibió vida, así también todo pecador, que el Espíritu de Dios viene a él también. Amén. Y eso es lo que quieren decir estas palabras. El miércoles pasado, miramos que pruebas de la inspiración de las Santas Escrituras son las profecías. Y mencioné algunas, por ejemplo, como la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Dice que el origen de las Escrituras, como dice en Lucas 24:44, es la ley de Moisés, a los profetas y los salmos, cuando el Señor Jesús hablaba con los que iban camino a Emaús en el día domingo, el día de la resurrección, que iban todos tristes. El Señor les dijo que todo eso que había ocurrido ahí en esos días en Jerusalén, el aprender a Jesús, el crucificarlo, etcétera, y que resucitase, dice, todo eso está escrito, porque todo lo que está escrito en Escrituras es necesario. Lo que está escrito de mí en las Escrituras es necesario que se cumpla. Y eso incluye miles de detalles, miles muchas situaciones que fueron predichas por los profetas,
y se cumplieron en el Señor Jesús también. Miramos también Isaías 7:14, Mateo 1 del 18 al 23, concerniente al nacimiento original del Señor Jesucristo, como a eso fue cumplido también el profeta 725 años desde que esto ocurriera, de que María iba a concebir por el Espíritu Santo, que iba a tener este hijo, que iba a ser el Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumplió, como dice Mateo 1 del 18 al 23. Y luego concerniente a Juan el Bautista también, que iba a ser el precursor, en Isaías 40 verso 3. Eso está también su cumplimiento en Mateo capítulo 3 versos 1 al 3, Juan 1:23, Marcos capítulo 1, etcétera. Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios, no importa, son centenares, miles de años atrás, se han cumplido a la exactitud, ¿verdad? Ahora podemos mirar otro en cuanto a Isaías 28, versos 16 al 18. Mire lo que dice concerniente a la obra del Señor Jesucristo que Él iba a efectuar acá. Dice en el 28:16 de Isaías: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. No haga las cosas a la ligera, hágalo todo de corazón. Amén. Dice, el que creyere no se apresure. Este texto se refiere a la obra que el Señor Jesús iba a venir a hacer acá, y no solamente de salvación, pero también como Él iba a ser el fundamento, Él iba a ser una piedra que estaba probada. Cuando dice probada, hermano, recordemos la prueba por la que Él pasó delante de Satanás. Satanás muy sutilmente quiso hacerle caer, pero Dios lo sometió a esa prueba para que todos nos demos cuenta si que Él en verdad confió en su Padre Celestial, y el diablo no pudo hacerle caer. Gloria a Dios, ¿verdad? Angular, preciosa, de cimiento estable. Eso quiere decir que no hay nada, no hay nadie que pueda derrumbar al Señor. No hay nadie que lo pueda arrinconar de una manera como para descartarlo, como para desecharlo, como para que inteligentemente pruebe de que Él no es el Mesías. Eso no es posible. Hombres han tratado de hacer eso y no ha sido ni será jamás posible. Ahora, cuando dice pues que Él es la piedra angular, acordémonos que a esto se está refiriendo sí al establecimiento de su iglesia. Cuando Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús, ¿qué le respondió? En Mateo 16:18, bienaventurado eres Pedro. Y Pedro quiere decir Petra en griego. Quiere decir Pedro, ¿verdad? Petros. Y dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay una universidad, no hay algún filósofo, no hay alguna escuela acá en la tierra que te ha enseñado estas cosas, pero ha sido directamente revelado de parte de mi Padre a tu corazón, a tu mente. Yo me imagino al Señor Jesús sonriendo, todo feliz, todo contento, porque el primero de sus discípulos, ahí Pedro, está diciéndole: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ya no necesitaba a él mismo decirlo, pero Pedro mismo ya era testigo de semejante bendición. Y por eso le dijo él
tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta Petra, esta roca inmensa, masiva, como la de Gibraltar, a que tú has confesado que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, que es tu declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así pues que sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo fue fundada sobre Cristo mismo. Él es el fundamento, y hay una multiplicidad de escrituras que nos dicen eso, ¿verdad? La palabra de Dios es necesario leerla, estudiarla, coordinar los mensajes, las cosas, dividirla correctamente. Miremos un texto en 2 Timoteo 2:15, en que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente, en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, la palabra de Dios. Timoteo no es inspirado, él no tenía el Espíritu de Dios para estar escribiendo epístolas, pero Pablo sí es inspirado, y él está diciendo a él: tú eres pastor. Así que él era pastor de la iglesia de Éfeso, y entonces le dice: procura con diligencia. Con diligencia quiere decir con prontitud, con seriedad, con devoción, con dedicación, presentarte a Dios aprobado. Eso quiere decir que uno puede estar en las cosas del Señor, en la iglesia, diácono, misionero, pastor, y sin embargo, por ser dejado, negligente, ocioso, irresponsable, etcétera, no ser aprobado por Dios. Todo eso ocurre, pero el Señor nos va a llamar a cuentas a todos, y Él quiere que demos lo mejor que tengamos para Él. Amén. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: preséntate a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Definitivamente esto tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, con las convicciones doctrinales a que Timoteo y cualquier otro hijo de Dios iba a tener, que esté tan basado, esté tan fundamentado en la palabra, que dice que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Hermanos, el Señor quiere sí que tengamos esa solidez de convicciones que viene por lo que dice el siguiente verso. Dice que usa bien. Eso quiere decir que traza bien, que analiza bien, que estudia bien, que coordina bien la palabra de verdad. No digamos Dios dice esto, Dios dice lo otro, porque un texto por un lado dice eso, pero que estemos plenamente seguros de que eso es lo que de veras dice el Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, quiere decir no un solo versículo es suficiente para establecer una doctrina, una verdad, pero que dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Miremos esa escritura en Primera de Pedro. Vamos a ir ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versos, es al final,
Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Cuando dice más segura, esto es una expresión comparativa. Está comparando el relato que a Pedro dijo, que ellos fueron testigos, experimentaron de la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice, pero para que alguien no nos esté diciendo que ustedes a lo mejor estaban dilucidando, les pareció que miraron aquí, miraron allá. Dice la palabra de Dios, aunque eso fue algo tan profético, tan real, tan portentoso, dice, tenemos también la palabra profética más segura inclusive que esta visión, esta revelación de Dios tan milagrosa. Dice palabra profética, que es la palabra inspirada de Dios, la Santa Biblia, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya citamos ese texto de memoria hace poco, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos un contraste, ¿verdad?, entre lo que es singular y plural. Cuando dice la profecía no fue traída por voluntad humana, como de una sola persona, ¿verdad?, pero más bien que hubo varios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esto ya nos está indicando que debemos tener 2 o 3 o más, si es posible, textos que hablen del mismo asunto, la misma verdad, la misma doctrina, que por lo menos haya 2 o 3 o más textos. Uno no es suficiente. Debe de haber varios. Desde el Antiguo Testamento, creo que está en Deuteronomio capítulo 19, cuando había litigios de tipo legal, civil o lo que fuera entre los habitantes israelitas, Dios le dijo a Moisés que cuando alguien acusaba a otro, que tuviera por lo menos 2 testigos. Dice, un solo testigo no es suficiente. Dice, 2 testigos. En la boca de 2 o 3 testigos se establecerá cada palabra. Y así es con la palabra de Dios, ¿verdad? Él quiere que nos ajustemos a esa regla. Y cuando hacemos eso, es Pablo diciéndole a Timoteo, cuando hacemos eso, entonces no tendrás nada de qué avergonzarte, ¿verdad? Porque serás un obrero aprobado por Dios y también porque trazarás bien la palabra de verdad. Amén. Unas cositas más quisiera decir. En Isaías capítulo 60, versos 8, dice que Isaías está profetizando lo que muchos teólogos y muchos lectores de la palabra de Dios han concluido, que este es un texto que se refiere a vehículos de aire, ¿verdad? O sea, los aviones. Mire que Isaías vivió 735, 740 años antes del Señor Jesucristo, pero sin embargo él profetizó acerca de los aviones, porque dice acá en Isaías 60:8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes
y como palomas a sus ventanas. Mire cómo está diciendo pues que así como las aves, las palomas vuelan y las nubes también andan allá muy arriba. Dice, ¿quiénes son estos que están haciendo estas cosas? ¿Verdad? Esto parece pues que es un indicio profético de la construcción de los aviones, ¿verdad? Que ahora tenemos en abundancia. En Nahum, capítulo 4, Daniel, Oseas, Nahum, Miqueas, Nahum. En Nahum, capítulo 4, algunos creen también que esta es una profecía de los automóviles, de los vehículos. Dice, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Es obvio, ¿verdad? Todo pues que aquí está describiendo cómo iban a tener luces enfrente y que serían como antorchas encendidas y que se mirarían corriendo como relámpagos, ¿verdad? Estos, las carrocitas de antes, jaladas por caballos o algo así, todo pues no iban a producir tanto impacto como sabemos que los automóviles lo hacen y se miran así en la noche, ¿verdad? Job, capítulo 28, antes de los Salmos está Job. Si alguien no está muy familiarizado cómo ubicar los textos de la palabra de Dios, dice en Job capítulo 28, versos 24 al 27, dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra. Está hablando acerca de Dios, ¿verdad? Es como Él creó todas las cosas y todo lo observa, y ve cuanto hay bajo los cielos. A Él no se le esconde nada, ¿verdad? Al dar peso al viento, el viento tiene peso, y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Aquí hay dos cosas aquí por lo menos mencionadas, de el peso del agua y del aire. Y esto pues, hermano, Job fue un patriarca o fue alguien que vivió, no sabemos exactamente cuántos años, ¿verdad? Pero inclusive muchos creen que Job es un libro que fue escrito inclusive antes de Moisés, porque no menciona nada de la ley ni nada de esas cosas, pero por supuesto que el contexto bíblico de todo el mensaje corresponde a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que en 38 del capítulo del mismo libro de Job, mire lo que dice acá también. Ya estamos hablando de más profecías, ¿verdad? En Job 38, 35 dice, enviarás, cuando Dios está haciéndole todas esas preguntas a Job, él quería enfrentarse con Dios, hacerle preguntas y que le explicara cosas, etcétera, etcétera. No es para menos, el pobre estaba angustiado, desesperado. Y Dios le está haciendo preguntas más bien, y al final de la conversación que tuvo con Dios, él se sintió sumamente humillado.
Y dice, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. Y te dirán ellos, henos aquí. Habrá alguna voz ahí de los relámpagos que te van a decir, aquí estoy. Bueno, esto parece también ser indicativo de los mensajes de radio inalámbricos que un día también se iban a inventar, ¿verdad? Y que ahora pues ya sabemos que estamos plagados de todo eso, ¿verdad? Alrededor de la tierra. Vamos a dejar el estudio hasta ahí. Hoy es culto de oración. No es necesario extenderse más en estas cosas, pero miremos pues cómo la palabra de Dios prueba ser inspirada de Dios, inclusive con las profecías. Estas son unas cuantas, pero hay centenares de profecías que han sido cumplidas y que miles de años atrás fueron escritas y Dios dijo que se iban a cumplir y se cumplieron con toda exactitud. Solamente la palabra de Dios revela esas cosas, porque de veras es inspirada de Dios. El Señor los bendiga, mis hermanos, y leamos más la palabra de Dios, memoricémosla, dejemos que ella gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y seremos muy bendecidos. Amén. Tan bendecidos que el Salmo 37:4, nuestro Padre Celestial dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Nos deleitamos en Jehová, nos deleitamos en Dios, en el Señor, porque estamos en contacto con Él, porque sabemos lo que Él piensa, lo que Él siente, y eso invade nuestra mente, nuestro corazón. Nos identificamos con Él y comenzamos a sentir como Él siente y a pensar como Él piensa, desechar lo que Él desecha, aprobar lo que Él aprueba. Y dice el texto, deleítate a sí mismo en Jehová. Hermanos, si ponemos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y su palabra como lo más importante en nuestra vida, devoción, consagración de la palabra de Dios, entonces dice que Dios va a estar tan complacido también, no solamente nosotros, pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora en el culto de oración y en otros hay hermanos, hermanas que tienen sus diferentes peticiones. Deleitémonos primero en oír la palabra de Dios, en asimilarla, en recibirla, en practicarla, y dice que Él nos concederá las peticiones de nuestras oraciones. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el gozo, el privilegio que tenemos de familiarizarnos con ella. Ayúdanos, Señor, para que ella sea siempre nuestra estrella del norte, nuestra antorcha de luz, nuestro mapa, nuestra guía, nuestro pan para el alma. Señor, gracias, porque todas estas cosas es la palabra de Dios. Y gracias por ella. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, también para transmitir este mensaje tan precioso a otros que ignoran la palabra de Dios. Pero gracias por ser bendecidos por ti y por tu palabra. Bendice mis hermanos, hermanas, en sus peticiones que tienen, en sus necesidades, Señor, y ayúdanos para que un día pronto podamos reunirnos de nuevo, cantar juntos, oír tu palabra, Señor, a gozarnos juntos como tu iglesia.
que nos des la bendición de mirar más almas salvas, más hijos de Dios, consagrados, deseosos, resueltos a honrarte y servirte, Señor. El tiempo es corto, Cristo viene pronto, ayúdanos para hacer lo mejor de nuestra parte, porque tú eres digno. Perdona nuestras faltas por Jesús nuestro Salvador. Amén.